Bueno, acá seguimos. Estamos con Horacio Tarcus, con Jorge Castro. Es un placer realmente recordar y aprender toda la importancia del pensamiento de Marx a 200 años de su nacimiento. Jorge, vos tenías algo. Me parece que, siguiendo con esta línea de exposición de Tarcus, la característica que tuvo el hecho de que el marxismo triunfara con los bolcheviques en Rusia es entre paréntesis, digamos, al mismo tiempo se estaba desarrollando lo que se llamó la Primera Guerra Mundial. Claro, esto fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, fue el triunfo de los bolcheviques en Rusia, que fueron el partido de la paz y de la tierra para los campesinos rusos. Ahora, la consecuencia que esto tuvo es que el marxismo, cuando llega al siglo XX, se presenta como, sobre todo en los países asiáticos, se presenta como fundamentalmente como una experiencia histórica marxista-leninista, donde el aspecto leninista predomina sobre el aspecto marxista. Esto significa que en el transcurso del siglo XX, cuando sobre todo la revolución y la experiencia marxista llega a los países asiáticos, fundamentalmente a China, llega como la expresión de este marxismo-leninismo, donde lo fundamental es el leninismo y no el marxismo. ¿Cuál sería la diferencia en todo caso? En ese caso, repitámoslo. Bueno, la diferencia, creo yo, es que el leninismo es una teoría del Estado y una teoría de la construcción del poder político revolucionario, basado fundamentalmente en la existencia, por un lado, del partido político bolchevique y por el otro en la organización de los sectores populares de lo que en su momento y la terminología de la época ya denominaba las masas. Estos dos elementos, el partido y la organización de los sectores populares, son el componente fundamental de la fase leninista respecto al pensamiento de Marx en el siglo XIX. Mao Tse-tung toma esa posición y termina siendo triunfante en China. ¿Es así? Sí, efectivamente. Mao es un hombre formado en el contexto, digamos, de la Tercera Internacional, que se funda en 1919. Contá, ¿qué es la Internacional? La primera, la segunda, la tercera. Contale. Bueno, son formas de coordinación que tiene el movimiento obrero, el movimiento socialista, el movimiento comunista, según las épocas. En época de Marx, en época de Bakunin, digamos, de los socialistas, de los anarquistas, se funda en 1864 la Primera Internacional, que era sobre todo una alianza entre los sindicatos británicos y los sindicatos franceses, a las que se unen los belgas, los partidos alemanes, etcétera, sí, etcétera. Los países que tienen industria. Exactamente. Y un incipiente movimiento obrero que, como decíamos hace un rato, era un pasaje de los campesinos y de los artesanos al movimiento obrero. En 1889 se funda la Segunda Internacional, que es una internacional socialista de los partidos obreros socialistas. En 1919, al calor de la Revolución Rusa de 1917, se funda lo que se llama la Tercera Internacional, que ya es de partidos comunistas. Y Mao Zedong, digamos, es un hijo de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional asume esto que Jorge llama el marxismo-leninismo con el guioncito, es, digamos, la doctrina, es la ideología de la Internacional Comunista, y efectivamente es un Marx leído desde determinada perspectiva, desde la fuerte influencia de Lenin. Sin duda. Es una reorganización del corpus de Marx. De Lenin y de Stalin. Claro. Y finalmente de Stalin, efectivamente, porque de algún modo cada recomposición del poder político recompone la doctrina. Sí, ¿cómo lo instalás, Jorge, a Stalin en este momento? Porque era una necesidad del desarrollo, era algo que tenía que ocurrir sí o sí, o podía no haber sido. Bueno, yo creo que respecto a la figura histórica de Stalin hay dos momentos decisivos. Por un lado, cuando él toma el control del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Bolchevique,
que se puede considerar pleno a partir de 1998, y lanza la segunda revolución dentro de la revolución bolchevique, que tiene como objetivo fundamental dominar y en cierta manera destruir la independencia política, social y económica del campesinado ruso, que era más de 80% de la población. ¿Y por qué destruir? Por la razón fundamental, consideraba Stalin y todo el sector mayoritario en ese momento del Partido Comunista Soviético, que la condición para establecer el socialismo en Rusia y evitar una recuperación, restauración del sistema capitalista, era que el poder se alejara del sector campesino, de la economía y de la sociedad rusa, que tendía, por su propia estructura y su propia historia, necesaria y voluntariamente a la restauración del capitalismo. Esto, la condición que tuvo este periodo, sobre todo entre el 1928 y 1932, es que esta política de colectivización forzada y de la producción campesina estuvo acompañada por una prioridad absoluta otorgada al desarrollo industrial, sobre todo de la industria pesada, en los siguientes 10 años, que son los que van a transformar a Rusia. Estos próximos 10 años, 1928-32, 1940, son los que transforman a la Rusia en una potencia industrial. Y es en definitiva la razón histórica por la cual Rusia, la Unión Soviética, con la conducción de Stalin, logra imponerse al Tercer Reich, a los alemanes, a través de su potencia industrial. Y esto se manifestaría en el campo de batalla por la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, donde se decidió estratégicamente la suerte de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que ocurrió en Stalingrado. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el aporte que hace a este proceso un personaje como Trotsky? Horacio, ¿ya nombraste? Bueno, mira, yo te diría lo siguiente. Este camino que toma la Unión Soviética y que Jorge presenta muy bien, podría ser, analizado considerando que, hubo opciones derrotadas. En primer lugar, Lenin, Trotsky no instauran un régimen comunista de abolición del mercado en forma automática, sino que una vez terminada la guerra civil, instauran lo que se llamó la nueva política económica, a donde ensayan una suerte de articulación entre mercado y planificación, entre Estado y mercado. ¿Y por qué hacen esto? Hacen esto porque Marx no dejó una doctrina económica de la transición, ni de cómo sería una economía del socialismo, mucho menos del comunismo. Más dejó una enseñanza de la forma de pensar. Así es, así es. Sí. Entonces ellos, lo que se llama un poco pomposamente teoría de la transición, es un juego de ensayo y error. Trotsky, que sobrevive unos cuantos años a Lenin muere en 1924, Trotsky es asesinado por un sicario de Stalin en 1940, Trotsky sigue atentamente y críticamente la política de Stalin y cuestiona, si bien es un partidario de la industrialización porque entiende que Rusia necesita modernizarse, considera dos cosas. Primero, que eso es imposible hacerlo en un país aislado, y segundo, considera que el método de la planificación total y absoluta lleva a una especie de dictadura del partido sobre la propia clase trabajadora y sobre el campesinado y sobre el conjunto de la sociedad. Trotsky comienza a ver, quizás tarde, pero bueno, está viendo el proceso al mismo tiempo que es un actor de ese proceso, que la importancia de la libertad de partidos, la libertad de acción y de palabra, de expresión y de publicación de los partidos era un elemento importante. A partir del programa de 1923, Trotsky lo empieza a ver. Uno está tentado a pensar de que la Unión Soviética es una especie de realización de un comunismo que ya estaba escrito en un programa. Y en realidad el sistema de partido único es una dinámica
terrible, desastrosa que se va dando y que no solamente no está en la cabeza de los bolcheviques, sino que la mayor parte de los bolcheviques son liquidados por Stalin en la década del 30. Entonces, es las grandes purgas. Las grandes purgas de los años 36, 37, 38. De modo que es una historia trágica, como diría Silvio Frondizi, el maestro de Jorge. Adopta la forma de una tragedia. Entonces, lo que en realidad aparece como una excepcionalidad absoluta, ¿no? Después se transforma en norma y parece que la teoría del comunismo es la que Stalin tenía en su cabeza y aplicó, y en realidad Stalin es un emergente de una situación de absoluta excepcionalidad histórica. ¿Es así, Jorge? Absolutamente. Esto es la raíz del totalitarismo stalinista. No surge de la personalidad de Stalin, surge de esta circunstancia histórica de un partido bolchevique ampliamente minoritario, representante en el mejor de los casos de una clase, los trabajadores industriales, que había sido prácticamente exterminada en la guerra civil, que era profundamente minoritaria en Rusia. Menos del 10% de la población estaba constituida por trabajadores industriales. La población urbana era menos del 20%. Seguía siendo un país campesino. Claro. Frente a este país campesino es que impuso su dictadura el partido bolchevique, y esto le otorgó este carácter totalitario que tuvo durante la experiencia de Stalin, que se manifestó incluso dentro de las filas del propio partido bolchevique con las campañas, las purgas, grandes purgas del 38, sobre todo el 38, que terminaron con la generación bolchevique que hizo la revolución de 1917 junto con Lenin. ¿Achicó el pensamiento? ¿Esas purgas achicaron el pensamiento? Bueno, absolutamente. El pensamiento en realidad se va angostando, se va achicando, se va aplastando. El pensamiento, digamos, de la teoría de Marx se pasa a una doctrina, de una doctrina se pasa a un programa, de un programa a una ideología de Estado. Cuando uno dice doctrina, inmediatamente piensa en religión. Bueno, mirá, yo te diría que muchos de los grandes marxistas de la época, el propio Kautsky, el propio Gramsci años después, comparan el fenómeno de expansión del socialismo a fines del siglo XIX con el fenómeno de la expansión del cristianismo a principios de nuestra era, porque esto es inevitable, que una doctrina cuando prende en las masas se vulgariza, se simplifica, se asimila, se mezcla con creencias previas. Esto es un proceso humano, es lógico que esto sucediera así. Lo que algunos pensadores creían es que, digamos, una organización, un partido obrero socialista, o Gramsci lo piensa para un partido comunista, debían contener distintas instancias, debían sostener el nivel de la teoría más elaborada y más crítica en el plano de los intelectuales, una divulgación en el plano de las revistas políticas del partido, un nivel de divulgación incluso más masivo y agitativo en el plano de la prensa. El propio movimiento socialista edita a fines del siglo XIX lo que se llaman catecismos socialistas, y tienen un formato pequeñito como los catecismos cristianos, de modo que... Además yo he escuchado la respuesta gente del Partido Comunista acá, muy de Moscú, muy ligada a Moscú. Bueno, pero escúchame, ¿y esto cómo se...? Porque lo dice el partido. Claro. Lo dice el catecismo, ¿no? Es esa cuestión disciplinadora de la doctrina. Es que el comunismo ha funcionado como una suerte de iglesia, con sus papas y con sus dictados y con sus bulas. Con sus mártires. Y con sus mártires, efectivamente. Sus santos y sus mártires. Yo quería... Sí. ¿Cómo impacta, cómo influye todo este proceso que estamos describiendo en América, en los distintos procesos revolucionarios en América Latina? Bueno, ustedes no lo ven, pero Jorge le pasó la pelota. Bueno, yo diría que la llegada del pensamiento de Marx a América Latina es muy temprana y al mismo tiempo es muy problemática. ¿Por qué? Porque Marx prácticamente no ve a América Latina. No existe para él. No, como no existe, digamos,
por supuesto, es un hombre cultísimo, Sí, 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 lee todos los diarios. No tiene peso, digamos. Claro, no tiene peso, no tiene espesor, no ve un proceso social y no ve un proceso político más allá de las luchas entre caciques, claro. No ve un espesor de la política. De cualquier modo, llega a enviar un emisario a Buenos Aires en 1873. O sea, comienza a vislumbrar la emergencia de un movimiento proletario, aunque sea constituido por los exiliados europeos. Exactamente. Pero, volviendo al nudo de la cuestión, América Latina está prácticamente ausente en el pensamiento de Marx cuando la aborda de un modo muy equívoco, como el texto de Marx sobre Simón Bolívar, un texto muy desafortunado. Y entonces yo diría que América Latina comienza a leer el marxismo a través de ese prisma eurocéntrico que le imprime la Internacional Socialista. Inevitablemente son líderes europeos formados en el pensamiento eurocéntrico, de modo que una apropiación crítica del marxismo, descentrada del eurocentrismo de la Segunda Internacional y de la Tercera Internacional, porque también la Tercera construye un marxismo sobre el modelo soviético, sobre el modelo de la Revolución Rusa. La Revolución de Octubre se transforma casi en el modelo de las revoluciones del mundo, cuando en realidad la Revolución China es muy distinta de la rusa, la Revolución Cubana absolutamente distinta de la china, pero bueno. Porque siempre es así, en cada país toma la característica que el país le permite, ¿no? Así es. De modo que es solamente esa experiencia. Es más, acá en la América Latina, solo la cubana se llega a ser como revolución exitosa, vamos. Sí, y de algún modo asume el comunismo después que triunfa como revolución. Castro no era comunista de origen. Absolutamente. Y sí, América Latina tenía una gran revolución social que era la mexicana, pero es previa a la Revolución Rusa. Y las lecturas marxistas de la Revolución Mexicana son tardías porque justamente se da este desencuentro inicial entre Marx y América Latina. Por supuesto, a lo largo de las décadas surge, digamos, un pensamiento crítico que se descentra del eurocentrismo o del sovietocentrismo, podríamos decir, y comienza a desarrollar una historiografía crítica, un pensamiento político, digamos, que es podríamos decir, una adaptación original, casi una recreación, una reinvención del marxismo en América Latina. Jorge, Horacio mencionó que vos habías sido discípulo de Silvio Frondizi. Así es. ¿A qué atribuís vos el asesinato de Silvio? Bueno, fue propio de la época, ¿no? Sí, no, está bien. Él fue asesinado por la AAA, ¿no? Era uno de la lista. ¿Y por qué? Se mantuvo en sus posiciones hasta el final. Le advirtieron más de una vez que tenía que huir del país, porque el próximo en la lista era él, y se negó a hacerlo. Pero, a ver, ¿a él lo imbricaban, lo comprometían el pensamiento de la AAA con la lucha armada? ¿O era simplemente porque era un hombre de izquierda? No, era uno de los formadores de la opinión de izquierda en ese momento en la Argentina, ¿no? Un gran formador. Un gran formador, efectivamente. Y además era defensor de presos políticos y gremiales, un hombre que tenía esa autoridad, que tenía además ese apellido, y que se atreve a defender a presos que o figuras que estaban clandestinas, que sí eran militantes comprometidos en la lucha armada. Él es una suerte de demócrata radical en ese sentido. Sí. Él cree que tiene que sostenerse el Estado de Derecho y él piensa en un comunismo democrático, siempre sostiene un marxismo humanista, pero eso era intolerable para la Argentina de 1974. Sí, Jorge. Imposible. Ahora, una cosa que me gustaría... Por favor, pregúntense entre ustedes si quieren. Respecto a la presencia del marxismo en América Latina, me parece que hay un aspecto fundamental a tener en cuenta respecto al pensamiento de Marx, que es la relación entre Marx, el pensamiento de Marx y la experiencia norteamericana.
Porque Estados Unidos en realidad rápidamente aparece como la verdadera cabeza en términos de innovación y de hipercapitalismo de este nuevo mecanismo de acumulación que Marx había descubierto. No estaba en Gran Bretaña, estaba en Estados Unidos. Allí se despliega además una enorme, incluso poderosísima clase trabajadora. Y sin embargo, el socialismo, en cualquiera de sus vertientes, y tampoco la encabezada por Marx, toma raíces en los Estados Unidos. Ahí aparece el problema paradójico del significado en el pensamiento de Marx de la experiencia norteamericana. En la conclusión que les trae, sobre todo en los diálogos y en la correspondencia con Engels, es que se trata de una experiencia de capitalismo avanzado, carente de raíces feudales. Es la única experiencia, estima él, esta es la explicación de la paradoja norteamericana, donde el sistema capitalista no ha arraigado en una experiencia previa, que es la experiencia de la acumulación primitiva que se desplegó en toda Europa y después va a desplegarse en otras partes del mundo, incluyendo en la Unión Soviética, y que en Estados Unidos ese capitalismo, sus raíces son absolutamente capitalistas. Claro. Es una sociedad que nace en un sistema intensamente capitalista desde su origen. Esto le otorga la paradoja a la relación entre el pensamiento de Marx y la experiencia norteamericana, que es una de las explicaciones. Claro, porque lo lógico hubiera sido una clase obrera socialista. La lógica en el pensamiento lógico previo a Hegel. Claro. Porque en realidad esto estaba cargado de sentido. Y la relación entre el pensamiento de Marx y la experiencia norteamericana es una de las claves del significado que tiene el pensamiento de Marx en el siglo XXI, que es una etapa de hipercapitalismo de carácter global que está encabezada por una nueva revolución industrial, esta vez fundada absolutamente en el conocimiento. Una vez, hace ya unos años, estaba acá dando una conferencia Fernando Henrique Cardoso. No era ya más presidente del Brasil, pero estaba... Y en un momento, yo ya ni me acuerdo todo el tema, pero esto sí me acuerdo. Nos dispara una pregunta a la gente que estábamos como espectadores. Y dice, a ver, ¿por qué razón, siendo que la Unión Soviética puso el primer satélite en el aire, después Estados Unidos le pasa por encima y termina triunfando y termina, derrotada la experiencia socialista en la Unión Soviética? Por supuesto, todos los que estábamos escuchando ahí nos callamos la boca porque dijimos, esta pregunta viene con trampa. El autopase. A ver, ¿qué es lo que piensa? Y él dice, la dificultad de la Unión Soviética de abandonar el gasto en la industria militar y aplicarlo a lo cotidiano, al lavarropas, al lavavajillas, a mejorarle la calidad de vida de la gente común. Entonces fracasa en la experiencia interna. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Bueno, yo creo es una buena síntesis. Yo creo que son muchas cosas. Efectivamente, la Unión Soviética le sigue pidiendo al pueblo ruso sacrificios generación tras generación, y para la década del 70, la década del 80, esa generación que sabe que se han sacrificado sus abuelos, sus padres y ellos mismos, tienen una expectativa, digamos, de consumo en un mundo que se está globalizando y que conocen a través del cine, de la música, de la televisión, que hay formas de consumo en un sistema que la ideología oficial dice que es inferior y que en ese plano se está mostrando superior. Efectivamente, la carrera armamentista, la carrera del espacio, todo el universo de la Guerra Fría embarca a la Unión Soviética en una lucha y en un gasto y en poner sus energías en algo que no redunda en beneficio de los trabajadores. ¿Era pensable una nueva revolución industrial
una revolución informática sin libertades. ¿Cómo podría haber existido una Unión Soviética a donde cada uno, por ejemplo, hubiera tenido una computadora conectada a una impresora? Claro. Y entonces ya... Y escribí todo lo que quería. Claro, escribís lo que querés. ¿Cómo controlás el correo electrónico? ¿Cómo controlás que se imprima y se difunda lo que querés? O sea, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con las dificultades de modernización, que tienen que ver con cuestiones generacionales, que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, con la Guerra Fría y la carrera armamentista y la carrera del espacio. Y por último, agregaría algo. En la Unión Soviética desaparece, en definitiva, la idea de un comunismo que iba a realizar la felicidad humana en la Tierra. Digamos, ese ideal desaparece y la Unión Soviética se transforma en la contracara, del capitalismo. O sea, ¿cuáles son los éxitos de la Unión Soviética? Superar en producción de acero, de producción de carbón, o superar en el deporte o en el ajedrez o en la carrera. Ahora va a ser en el fútbol. Ahora, claro, exactamente, ahora va a ser en el fútbol. Se convierte en la contracara especular, en lugar de pensarse como un sistema superior. Bueno, yo les agradezco, seguiría hablando toda la tarde de este tema, es apasionante la influencia que tuvo en el pensamiento de todos la existencia de Marx. Se dice siempre que Freud y Marx nos cambiaron la vida en la forma de pensarnos, y yo creo que todavía es válido. Gracias Horacio Tarcus, gracias Jorge Castro, y será hasta otro momento. Hasta la próxima, muchas gracias. A ustedes les digo buenas tardes, terminen muy bien el domingo y sigan escuchando el programa de Gustavo Mura porque vale la pena.